Ahí está, ya. Este mes, Av, es un mes cargado de energía negativa. Este mes pasaron muchas cosas negativas que fueron la destrucción de los templos y aparte los espías que hablaron mal de la tierra, y entonces Hashem decretó que todos la vida lloraríamos por este día. Así como lloramos en vano, Hashem dijo que nos iba a dar razones verdaderas para llorar. Entonces, bueno, tenemos las 3 semanas que son 3 semanas de tristeza, y el mes de Av es un mes súper, súper lleno de energía fuerte. Se mueve ahora sí que es un mes de oscuridad, se puede decir, porque perdimos la luz del Bet HaMikdash, perdimos la casa de Akadosh Baruj Hu, que ahí posaba la Shejina, la providencia divina posaba ahí en ese lugar. Y entonces es una energía muy fuerte. Pero es algo interesante, todos los días 15 del mes es luna llena. Y todos los días 15 del mes es cuando la luna está bien fuerte, ¿verdad? Ahora vamos a aprender algo muy interesante. En este mes hay algo muy bello, porque este mes la luna está mucho más fuerte que todos los meses. ¿Por qué? Porque este mes es el mes donde más oscuridad hay. Entonces, cuando más oscuridad hay, la luna que tiene su luz, que no es propia porque tiene el reflejo del sol, brilla mucho más. Entonces, cuando es la luna llena, está en su pleno apogeo. Entonces, se ve muchísimo más brillante y muchísimo más fuerte que en otros meses. Entonces, vamos a ver algo muy interesante. En este mes, que la oscuridad está fuerte, vemos cómo la luna la luna está comparada con el pueblo de Israel. La luna se renueva, y nosotros nos basamos con el calendario que se va renovando, se hace grande la luna, totalmente llena, y vuelve a disminuir. Y ese lapso de tiempo de que empieza a crecer la luna, se hace grandota y se vuelve a hacer chiquitita, ese es el mes lunar, que nosotros nos basamos en un calendario lunisolar, con las fechas de la agricultura, y aparte todo el mes tiene que tener todo el ciclo lunar. Entonces vemos que Israel está comparado con la luna. Nosotros nos vamos renovando cada vez, y la persona se va renovando cada mes. La mujer también es comparada con la luna, porque también tiene su ciclo de vida mensual, y también se va renovando porque también da luz y también va dando hijos, etcétera, etcétera. Y hay muchísimas cosas hermosas de esto. Pero lo que yo quiero decir de este mes, que nosotros debemos de ser como la luna. Así como la luna, que no tiene luz propia y se refleja, nosotros nos debemos de reflejar con la luz de la Torá. La luz de la Torá es lo que nos da a nosotros esa luz, y nos hace brillar totalmente para reflejar esa luz al universo. Entonces nosotros debemos de ser como la luna, esa luz, esa chispita divina que Hashem nos da para reflejar luz en el mundo. Bueno, esto era como para una introducción, pero no vamos a hablar hoy de la luna, hoy no vamos a hablar de Tu B'Av, porque ahí está un video que lo busquen en YouTube, que está muy lindo para que vean todo lo que pasó en Tu B'Av, aparte de que las mujeres salían a buscar pareja, y ahorita es el Día del Amor y la Amistad en Israel, es lo moderno, ¿no? Pero les recomiendo que vean el video para que se empapen un poquito más de lo que sucedió en este día. Bueno, para continuar nuestro estudio, vamos a ver algo interesante. Habíamos visto, la última vez, vimos todo cuando Jacob murió. ¿Y qué había pasado? Había pedido permiso, Yosef pidió permiso al faraón para ir a enterrar a su padre. ¿A dónde? A Meharat HaMachpelah. Y vimos cómo sale el carruaje del velorio, de la carroza fúnebre, digamos,
hacia la Meharat Machpelah para que sea enterrado. Y vimos todo el relajo que sucede, cómo el faraón no permitió que toda la familia fuera porque tenía miedo que no regresaran. Y entonces, ¿qué dice el faraón? Que la familia se quede en Egipto para que no se vayan a escapar, ¿verdad? O sea, pensó que ya no iban a regresar. Pero se queda parte de la familia y la otra familia se van, los hermanos salen y salen el carruaje. Vamos a ver algo interesante. Ya mencionamos lo que había sucedido, de que a la mera hora en Meharat Machpelah, ahí en la cueva, llega Esaf, el hermano de Jacob, que él empezó a reclamar de que era su lugar, que esa tierra le pertenecía, que ese lugar para enterrar era para él. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es impresionante cómo él empieza a pelear y Hushim, que era el hijo de Dan, que era sordito, él se da cuenta de lo que está pasando y dice, este tío que es el que no, no es el, no, él está ocasionando problemas, yo no sé qué es lo que está pasando, y saca la espada, le corta la cabeza y la cabeza rueda y va a dar en la tumba y quedó enterrada la cabeza. El cuerpo lo sacaron de ahí, pero la cabeza no. Y vimos lo que era esto, que Esaf era una persona súper de cabecita, estaba perfectamente bien, pero su cuerpo era totalmente, iba hacia, se guiaba con el Yetzer Hara. O sea, que él tenía sus instintos negativos tan fuertes que su cuerpo se dejaba guiar por las pasiones. Entonces, pero entonces él sí mereció, su cabeza sí mereció estar enterrada en el Meharat Machpelah, pero el cuerpo no merecía porque el cuerpo sí estaba totalmente pervertido. Entonces la cabeza rodó dentro de la cueva y vemos que la cabeza sí tenía la capacidad intelectual igual que el patriarca Jacob, pero sus deseos lo sacaron del mundo. Entonces tenemos nosotros que hacer un balance, tenemos que aprender sobre esto, que tenemos que hacer cuerdos en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros actuamos. A veces decimos muchas cosas y nuestro cuerpo actúa de otra manera. A veces podemos pensar y decir muchísimas cosas, pero no profesamos con el ejemplo. Entonces, tenemos que profesar con el ejemplo. Ese es uno de los enseñanzas que tenemos de Esaf, del malvado Esaf. Entonces, pero Rivka, su mamá, sabía perfectamente que ella iba a perder a ese hijo, a sus hijos, el mismo día. En Génesis 27:45, como lo había yo mencionado, Rivka decía, voy a perderlos a los dos en un día. Y así fue, dicho y hecho, así fue. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó acá. Ya que enterraron a Jacob, ya que pasó todo esto, van de regreso a Egipto. Van de regreso a Egipto. Los hermanos pasan por el lugar. Imagínense lo que pasa en este momento. Pasan por el lugar donde habían vendido a su hermano. ¿A quién? Al monarca, al príncipe, al de mayor mando en Egipto, su hermano Yosef. Pasan exactamente donde fue vendido, donde lo echaron al pozo, ahí, exactamente donde lo habían sido arrojado, que aún contenía serpientes y escorpiones, pasaron por ahí. Donde vemos que en la Perashá Vayishev, eso fue cuando lo aventaron en el pozo, en la Perashá Vayishev, ahí, cuando pasaron por ahí, ¿qué pasa? Hay una bendición que esta cuando estudiamos las Berajot, se me olvidó mencionarla, ahorita me vino a la mente, que cuando pasa uno por un lugar donde fuiste salvado, Miriam apunta, Jonathan apunten, cuando
es una brajá. Cuando nosotros nos salvamos de un milagro y pasamos por el lugar donde fuimos salvados, o que Hashem nos hizo un milagro, tenemos que decir, es una bendición que dice, Baruch she'asa li nes bemakom hazeh. Dice, bendito es aquel que realizó un milagro para mí en este lugar. Entonces, es una brajá que se dice cuando nos salvamos de milagros y pasamos por lugares, decimos así, Baruch she'asa li nes bemakom hazeh. Podemos decirlo con Shem Hashem, pero muchos dicen que mejor no decir el Shem Hashem, el nombre de Hashem, para no decirlo en vano. Pero si, por ejemplo, hubo un accidente que yo tuve, por ejemplo, en la carretera, yo tuve un accidente y casi me muero, me volqué y estuvo horrible, el coche se fue totalmente a pérdida total. Si yo paso por ahí, tengo que decir, Baruch she'asa li nes bemakom hazeh. Baruch she'asa li nes bemakom hazeh. Es bendito aquel que me hizo milagro en este lugar. O sea, Hashem me hizo un milagro en este lugar, me salvó en este lugar, me hizo un milagro. Entonces, exactamente eso fue lo que Yosef hizo. Yosef se paró junto al pozo y bendijo, y dijo esa bendición, bendito Hashem, aquel que realizó un milagro para mí en este lugar. Entonces, ¿qué pasó? Los hermanos se sintieron, imagínense, los hermanos sintieron que estaba, pasando, que le estaban clavando un cuchillo en el alma, en el corazón. Dijo, wow, mi hermano no nos ha perdonado, ahorita que lleguemos a Egipto, ya que no está papá, se va a vengar de nosotros. Todos los hermanos pensaron que Yosef se iba a vengar, porque dijo, todavía no lo ha olvidado. Se paró junto al pozo y recitó la bendición. Cuando los hermanos vieron esto, se estremecieron totalmente y pensaron que Yosef no se había olvidado, que todavía les tenía rencor, que ese episodio todavía estaba presente en el alma de Yosef y que Yosef guardaba rencor y que iba a tomar venganza. Este sentimiento se vio reforzado cuando regresaron a casa. Cuando llegaron a casa ya en el faraón, en la casa del faraón ahí en Egipto, se dieron cuenta que había un cambio en Yosef. Yosef había cambiado. Algo en él se le movió. Volvió a recordar y sí, de alguna manera, instintivamente, les guardaba rencor. Entonces se dieron cuenta. Entonces, desde ese momento en adelante, Yosef ya no los invitó a sentarse a la mesa de Shabbat con ellos. Ya cenaba solito, ya no los invitó. Entonces, los comentaristas de la Torá nos dicen que Yosef no se sentía bien al sentarse en la cabecera de la mesa con sus hermanos mayores. No era porque guardaba rencor, sino porque sentía feo que sus hermanos mayores están ahí y él tenía que sentarse en la cabecera porque el papá ya no estaba. Antes el papá estaba, cuando el papá vivía, cuando Jacob vivía, ¿quién se sentaba en la cabeza? El papá. Pero ahora él era el ministro, era el primer ministro de Egipto. ¿Y él cómo iba a sentarse en la cabecera si tiene sus hermanos mayores? No podía sentarse en otro lugar, pues es lógico. Mientras Jacob vivía, el problema, no había problema, porque Jacob era el que se sentaba en la cabecera. Y pedía a Jacob, y Jacob mismo le pedía a Yosef que se sentara junto a él. Entonces, ¿quién se sentaban? Yosef y su papá en la cabecera. Ahora, para evitar el problema, simplemente Yosef dejó de invitarlos. Pero los hermanos no lo tomaron así. Los hermanos lo tomaron que todavía les tiene rencor, no los ha perdonado y se sienten mal. Tienen el sentimiento así
dentro de ellos de lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasó? Los hermanos malentendieron esto. Y entonces mandaron el mensaje a Yosef, un mensaje que su papá les había dejado, que el papá les había ordenado antes de morir, que Yosef perdonara a sus hermanos. Y esto está escrito en Génesis, en Bereshit 50:17, que le dice Jacob a sus hermanos, que le manda a decir a Yosef, perdona las transgresiones de los siervos del Señor de tu Padre. Es decir, que ahora que tu padre se ha ido, digamos que la presencia de Jacob sigue presente, o sea, que su papá sigue presente. Entonces los hermanos en ese momento otra vez se inclinaron a los pies de Yosef y le ofrecieron ser sirvientes de Yosef. Pues pensaban que Yosef se iba a vengar y pensaron que dijeron, no, pues vamos a ponernos a su servicio, vamos a ofrecernos para ser sus sirvientes. Entonces, fíjense qué complejo hay acá. Yosef está pasando en su cabeza que no quiere sentarse en la cabecera porque no quiere faltarle al respeto a sus hermanos mayores. Los hermanos que piensan que no, que Yosef está siendo orgulloso y no los perdona. Entonces, aquí hay dos problemas. Entonces fue cuando le mandan a decir eso, que lo que el papá dice que los perdone, que el papá todavía está presente y que lo está mirando desde el cielo. Entonces, ahí es cuando los hermanos se dan cuenta, dicen, no, pues, nosotros lo único que nos queda hacer es bajarnos y acercarnos a Yosef, pedir perdón como de nuevo y ofrecer nuestros servicios, ponernos a sus servicios. Entonces Yosef contestó esto con compasión y le pasó por la cabeza, ¿cómo podía el pensamiento de la venganza entrar en mi mente? Eso pensó Yosef. ¿Cómo puedo yo guardar rencor? ¿Cómo puede ese pensamiento de venganza pasar en mí? ¿Acaso yo soy Hashem? ¿Acaso yo soy Dios? ¿Yo soy Dios para vengarme? ¿Yo soy Dios para guardar rencor? No, yo no soy Dios. Yo soy una persona más. Yo no guardo rencor. Yo no voy a vengarme. Y se trabajó en sí mismo. Esta es una de las midot que nosotros, es un sello también, lo que les venimos diciendo, son las enseñanzas de nuestros patriarcas, que nosotros no debemos guardar rencor. Debemos aprender a perdonar, debemos aprender a tomar las cosas siempre que vienen del Shamayim, vienen del cielo. Todas las cosas son para bien. Todas las cosas son para bien y todas las cosas vienen por algo y tienen una misión. Entonces, Yosef pensó, ¿cómo yo voy a tener ese pensamiento de venganza? ¿Cómo puede entrar eso en mi cabeza ni siquiera en pensarlo? Yo no soy Hashem, yo no estoy en el lugar de Hashem. Entonces, ¿qué dijo? Ustedes trataron de hacerme daño, ok, pero todo fue para bien. Hashem me mandó acá, tuve que venir acá. Eso fue una bendición disfrazada. O sea, me tuvieron que vender para que yo llegue a Egipto y cuando haya hambre en la tierra de Israel, de Canaán, de Israel, ustedes pueden venir acá y no pasar hambre, no morir de hambre. Y ahora yo soy el gobernador de Egipto. ¿Para qué? Para retribuir este acto. Yo debería hacer algo que también resultara un bien final. Él se puso a pensar, ustedes me vendieron para bien, para que todos vinieran aquí a opacar el hambre y que no se murieran de hambre. Ahora yo que estoy aquí, que soy el ministro, que soy el primer ministro, soy la cabeza, entonces yo también tengo que hacer algo para retribuir. Entonces, ahí fue cuando comenzó a su mente tratar de
balancear ese sentimiento inconsciente que tenía dentro. Entonces, él así les dijo, ustedes sí, puede ser que trataron de hacerme algo malo, pero ese malo fue todo para bien. Todo fue para bien. Fue una bendición disfrazada de maldad, digamos. Ahora, yo que soy el ministro, yo tengo que ahora que cambiar mis actos. Y esta es la enseñanza para el pueblo de Israel, para todas nuestras generaciones. Nosotros no podemos vengarnos, no podemos buscar venganza, no podemos guardar rencor. Debemos siempre aprender a perdonar. Y cuando sentimos ese clic que quiere romper la armonía y quiere romper y queremos, uy, que nos da ganas de matar a la gente, debemos de qué hacer, darnos cuenta. Todo es para bien. Todo es para bien. No debemos de ser como el perro que le muerde el palo. Cuando no, el palo le pega al perro, el perro ¿qué hace? Muerde el palo. Pero sin embargo, ¿quién está tomando el palo? La persona. Y nosotros es lo mismo. Cuando alguien nos hace daño, ¿qué queremos hacer? Morder a la persona, pegarle a la persona, hacerle daño a la persona. Sin embargo, ¿quién es el que tiene ese palo? Akadosh Baruj Hu. Hashem es el que tiene las cosas. Entonces tenemos que saber que todo lo que pasa es para bien. Todo está disfrazado. Hashem tiene sus piezas adecuadas que las acomode en el juego y las va moviendo a su antojo. Y nosotros tenemos que saber que todo lo que sucede es para nuestro bien. Y no sabemos que cómo va a suceder. Entonces no podemos enojarnos con lo que sucede a nuestro alrededor, sino que estar contentos y saber ver el lado positivo de las cosas. Entonces, ¿qué hizo Yosef? En ese momento él pensó, ahora yo debo de retribuir este acto, yo debo de hacer algo que también resulte para un bien al final. Pero eso es algo que solo Hashem puede lograr. Entonces luego Yosef, ¿qué hizo? Consoló a sus hermanos, los consuela, los abraza y los promete que los va a cuidar y los va a mantener a ellos con toda su familia. O sea, que los hace sentir bien, para que no se sientan culpables, para que no se sientan mal, les hace ver toda la situación que toda fue planeada por Hashem. Hashem tenía su plan, Hashem tenía sabía perfectamente cómo iba a armar las piezas para que alguien tuviera que llegar a Egipto, para que todos fueran a quedar a comer ahí y no murieran de hambre. Entonces, vemos todo lo que pasó acá. Ahora, después, ¿qué pasa? Yosef también crece, pasan los años, todos los hermanos también crecen y pasan 3 generaciones y Yosef vive hasta la edad de 110 años. Y Yosef educa a 3 generaciones. 3 generaciones. Estas 3 generaciones serían la continuación de la tradición, la continuación de nuestro pueblo. Entonces, Yosef muere antes que todos sus hermanos. Y Yosef también les hace jurar que cuando cuando sus hermanos se vayan de Egipto, cuando ellos dejen Egipto, iban a llevar sus huesos también con ellos. O sea, que se iban a llevar su cuerpo para ser enterrado en Israel también. Él sabía perfectamente que el faraón ya nunca iba a permitir que hubiera un funeral como fue con Jacob, como su padre. Y ahí el faraón ya no iba a permitirlo. Ya permitió una vez, fue suficiente. Y ahora que Yosef muere, pues lógico, todo había cambiado. Ya los hermanos no tenían más poder, ya no había quien tuviera esa energía y esa fuerza que los protegiera. Y entonces Yosef les hace prometer que en el momento que sea necesario que ellos tengan que salir de Egipto,
tenían que llevarse su cuerpo. Él sabía perfectamente que el faraón no iba más a permitirles ni una cosa a su favor. Entonces, las últimas palabras de Yosef tenían la misma y famosa fórmula que habían escuchado desde Jacob, de su papá Jacob. ¿Cuál fue esa fórmula? Que la vemos en Génesis, en Bereshit 50:24, que dice, Hashem verdaderamente va a redimirlos y a llevarlos a la tierra de los padres. O sea, que Hashem los va a sacar de aquí y los va a llevar a la tierra de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Que dónde estaban todos ellos? En Israel, y estaban, estaban enterrados en Meharat Machpelah y estaban en Israel. Entonces vemos acá que había ya una promesa, que todos iban a ser redimidos. Entonces vamos a ver qué interesante. Estas mismas palabras fueron las palabras de Moshe, que después de 132 años, después Moshe utilizó. Yosef muere y fue embalsamado. Los egipcios lo pusieron su cuerpo en un ataúd de plomo y lo hundieron en el fondo del río Nilo para que nadie pueda sacarlo. ¿Por qué lo hundieron? Yosef sabía perfectamente que lo iban a idolatrar. Yosef sabía perfectamente que lo iban a hacer un dios y entonces él no quería que sucediera esto. Y en un sarcófago, en un ataúd de plomo, pues nadie lo iba a poder sacar del río para idolatrarlo. Y entonces lo echaron al río para que nadie pueda sacarlo y no lo puedan idolatrar. Él no quería ser utilizado su cuerpo para idolatría, él no quería que nadie lo idolatrara y fue una de las cosas que hicieron para que no sucediera esto. Ahora, fíjense qué interesante. Así termina el libro de Génesis, así termina el libro de Bereshit, plantando esa semillita del pueblo judío. Una semillita chiquita, que es todas las bases de los fundamentos y las raíces y de nuestra fortaleza como pueblo judío. Y dejamos a nuestros patriarcas y matriarcas y de alguna manera vamos a ser como niños chiquitos en el primer día de escuela, nos despedimos de papá y mamá, ¿sí? Y después viene el libro de Éxodo, que la semilla que nuestros patriarcas plantaron va a crecer para convertirse en una gran nación. Entonces, aquí nos despedimos, digamos, de Génesis, del libro Bereshit, y empieza lo que es el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es cuando esa semilla que nuestros patriarcas plantaron va a empezar a crecer. Y esa semillita que empieza a crecer se va a convertir en una gran nación. En la promesa que Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham de que seríamos una gran nación. Entonces vamos a ver qué interesante. Al comenzar ya vimos todo lo que pasó. Vamos a tratar de recordar que todas las acciones de nuestros patriarcas, todos los hechos buenos y malos, son ese sello para nuestra personalidad como judíos, como pueblo. Entonces tratemos de recordar todas las actitudes de nuestros patriarcas en nuestra vida. Cada vez que pase una circunstancia en nuestra vida, no está que así nada más. Debemos de recordar, ¿qué voy a aprender? ¿De dónde voy a sacar mi fuerza, mi fortaleza? De nuestros ancestros. ¿De dónde voy a sacar esa enseñanza? De mi pasado, de mi Torah, de eso, de las enseñanzas que nos enseña la Torah, de la fortaleza, de lo bueno y de lo malo, cómo sí me voy a conducir y cómo no me voy a conducir. Todo esto es ese sello que está tatuado en nuestros corazones, en nuestras almas, ese sello que viene de generación en generación en nuestro pueblo, en nuestra
en nuestra formación como pueblo judío, ¿ok? Entonces vamos ahora a comenzar, se puede decir, el libro de Shemot, que es el Éxodo. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí se presenta un nuevo rey y a una historia nueva. Entonces, para todos nosotros, como pueblo judío, y para todos los pueblos también, es muy conocida la historia, y para todos los lectores modernos, es muy familiar toda esta historia del Éxodo, el nuevo faraón, que tiene una conciencia diferente, y la presencia de los judíos en su reino empieza a ser un poquito desagradable, porque empieza a haber la necesidad de crear una solución final, así como todos empiezan a ver que el pueblo judío empieza ¿cómo se llama? A ver algo malo, negativo, empieza a ver algo negativo, ¿qué hace? Nosotros empezamos a crecer, nosotros empezamos a reproducirnos, nosotros empezamos a tener suerte, nos empezamos a multiplicar, empezamos a crecer en éxito y en todo. Y entonces, ¿qué dicen los de arriba? La solución final. Ahí está. La presencia de los judíos en nuestro reino, o en nuestro país, o en nuestro sistema, o en nuestro lo que sea, es negativo. Entonces, tenemos que hacer una solución final. Una solución final, acabar con ellos. Y entonces decide que los judíos van a ayudar a un ejército enemigo que no son sus ciudadanos leales, no se puede confiar en ellos, pero si Egipto es amenazado por una fuerza exterior, ¿quiénes son los primeros que se van a unir en contra del faraón? ¿Creyó? Dice, seguro los judíos se unirán rápidamente al enemigo para destruir mi palacio, mi modo de vida aquí en Egipto. Entonces, mejor de eso, yo empiezo a tomar cartas en el asunto. Y eso es lo que vemos que se pasa generación tras generación, generación tras generación. Lo vemos cómo se repite y se repite. Entonces, Yosef muere. Así como todos sus hermanos también mueren. Y toda esa generación. Los hijos de Israel, ¿qué pasó? Se fructificaron y se multiplicaron y se incrementaron y se volvieron muy poderosos. Y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Y dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo, los hijos de Israel, son más numerosos y poderosos que nosotros. Vengan, seamos astutos contra él. No sea que se multiplique y suceda que si hay una guerra, se una también él a nuestro enemigo y nos haga la guerra y suba de esta tierra. Eso está escrito en Éxodo 1, 6, 10, lo que mencionamos anteriormente. Crecieron, se multiplicaron y al faraón le empezó a mover el tapete y a creer que aquí ya se viene toda el poder en contra de él. Y esto es lo que ocurre a menudo. Esto es lo que siempre pasa con el odio. Este argumento tiene algo irracional. Un nuevo faraón afirma temer que en caso de guerra, los judíos, tomen ventaja de la situación y huyan. O tomen la circunstancia para tomarlo en su contra. Pero si los judíos son demasiados numerosos y si esa es la fuente de la amenaza, ¿por qué teme que huyan? Eso parece una solución y no un problema. Si supuestamente son muchos y están contigo, están a tu favor. No los veas como amenaza. Son muchos, están contigo. Tú les diste la tierra, tú les diste de comer, por eso nosotros tenemos Hakarat Hatov con los Mitzrim, con los egipcios. Tenemos que tener agradecimiento porque vivimos en tierra de los egipcios. Entonces tenemos que tener Hakarat Hatov, agradecimiento,
debemos de aprender y saber agradecer. Eso es. ¿Y a qué le tenía miedo Faraón? En vez de tomar a favor, no era una solución, no era un problema. Qué interesante, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó a él? Todo lo contrario en la cabeza. Además, ¿cómo es posible que se ha olvidado Yosef? ¿Cómo es posible que Yosef se ha olvidado? Si Yosef fue lo que hizo crecer el Egipto, él fue el que salvó la economía egipcia a que colapsara y toda la generación de morir de hambre, Yosef lo salvó. Yosef fue el que llenó las arcas reales de riqueza. Yosef fue el que convirtió en Egipto en una superpotencia mundial y regional. Yosef fue el que llenó el de tesoro el Egipto. ¿Cómo se iba a olvidar de Yosef? ¿Entendemos esto? No se entiende. ¿Cómo es posible que Yosef fuera olvidado? Vean qué increíble. Incluso un nuevo faraón tenía que tener todavía gratitud. Aunque haya sido uno nuevo. Unos dicen que no reconoció a Yosef y otros dicen que fue nuevo. Aunque haya sido uno nuevo, había que tener gratitud porque Yosef lo salvó, porque Yosef los sacó, porque Yosef les llenó el arca de riqueza, porque Yosef los hizo potencias. Es increíble. Hay quienes dicen que este nuevo faraón era uno de la línea genealógica diferente, o quizás incluso extranjero, que había conquistado Egipto, pero no sabemos. De todos modos, los Yehudim eran una minoría, los judíos eran una minoría. Entonces, esa minoría diferente y aislada fueron señalados para recibir un trato especial. Y señores, el tiempo se nos acaba, tengo clase, pero quiero que nos quede claro. Fíjense lo que está sucediendo acá. Fíjense qué increíble. A diferencia de este nuevo faraón, hubo quienes sí recordaron a Yosef y hubo quienes sí actuaron con coraje, aunque tuvieron ese peligro personal. Tanto así como Yosef lo hizo generaciones atrás. Las parteras, por ejemplo, cuando el faraón les ordenó asesinar a todos los niñitos recién nacidos, la Torá nos da un testimonio de coraje de esas mujeres que lo salvaron. Y vemos eso. Algunos sí tuvieron coraje, algunos sí se unieron y recordaron la gratitud de Yosef. Entonces, amigos, para cerrar el día de hoy, porque tengo mi clase de al ratito y quiero para terminar así con un broche, digamos, tenemos que ver qué aprendemos el día de hoy. No podemos ser rencorosos. Tenemos que aprender de nuestros patriarcas a ser agradecidos, a no guardar rencor, buscar esa hermandad, a fortalecernos. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Bet Hamikdash se había destruido? Porque ya estaba destruido por dentro. Ya no había amor ahí adentro. Tenemos que fortalecernos nosotros para que siempre esa hermandad sea fuerte. No podemos destruir lo que hay adentro. Cuando lo que hay adentro, que es el corazón, está destruido, cuando esa hermandad está destruido, el jarrito, que es el envoltorio, que es la construcción, que son los ladrillos, ya no valen. Por eso Hashem permitió que se destruyera, porque nos dio dos avisos, Azará de Tebet y Shivasar de Tamuz. Fueron dos avisos, todavía no se había destruido. ¿Y qué hicimos nosotros? Ya estamos destruidos por dentro, ya estamos separados. No podemos hacer eso. Y aquí vemos cómo Yosef, tenemos que aprender de Yosef. Yosef supo que tenía un sentimiento dentro y lo corrigió. No podía guardar rencor.
porque eso es Am Israel. Am Israel sabe perdonar. Am Israel sabe seguir adelante, perdonar y seguir adelante, buscar esa hermandad y buscar esa fortaleza. Cuando es una varita, se rompe muy fácil. Cuando son dos, se rompe un poquito más difícil. Cuando son tres, ya es casi imposible romperla. Si nosotros nos unimos, es imposible destruirnos. Y así tiene que ser Am Israel, unidos siempre, 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 para que siempre guardemos esa imagen, que nos recuerden para bien, que no nos borren de su mente, que que la gente sea, no buscamos gratitud de la gente, pero que nosotros sí seamos, que seamos agradecidos, que nosotros sí dejemos esa semillita de amor, que nosotros sí sembremos siempre cosas positivas en la vida. Y bueno, amigos, con esto me despido. Vamos a abrir los micrófonos para que todos puedan preguntar o comentar alguna cosa. Ahí está. Tenemos unos minutitos. Ahí está. Ya están todos abiertos. El que quiera puede comentar. La pregunta mía, tengo una pregunta. Buenas noches. Hola, Roberto. Hola. La pregunta mía es, ¿por qué tan a menudo pasa que el ser humano se olvida de las cosas buenas o de las cosas malas anteriores y no las utiliza para construir en el futuro, para ver qué se debe y qué se debe evitar para progresar y evolucionar? ¿Por qué pasa tanto eso? Es muy común, es muy común. Hashem nos dio un regalo, es un regalo, porque si no olvidamos, guardaríamos rencor todo el tiempo. Entonces, se nos dio ese regalo de poder olvidar lo malo, pero desgraciadamente también se nos olvida lo bueno. ¿Qué pasa? Como nosotros ponemos el dedo siempre en las cosas negativas, entonces es lo que nos señala, es lo que nos llama la atención. Cuando hay una historia muy linda que un maestro le repartió a los alumnos hojas blancas y les preguntó a los alumnos, ¿qué ven? Y lo único que había en esa hoja era un puntito, chiquitito así. Y entonces todos empezaron a decir, un punto negro. Un punto negro. Sí, un punto negro. Nadie dijo nada más. Y la maestra dijo, exactamente, un puntito negro. Pero nadie vio la hoja blanca. Todo el mundo se enfocó en ese puntito chiquitito negro que tenía la hoja. ¿Por qué no se enfocaron en la belleza de lo blanco de la hoja? Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos enfocamos siempre en las cosas malas. Entonces es muy fácil que sobresalga a nuestra mirada las cosas negativas. Y de la misma manera que vemos las cosas negativas, se nos olvida más lo positivo. ¿Por qué? Porque lo positivo lo vemos como algo común, como algo que no existe, es parte de la vida. Lo único que existe en negativo son las cosas que nos molestan. Esa piedrita en el zapato es lo que nos va a recordar. Entonces, las cosas positivas, no vamos a recordar el zapato tan cómodo que es, pero sí vamos a recordar la piedrita que se me metió en el camino. Y no vamos a recordar que esos zapatos cómodos me hicieron caminar delicioso durante todo el camino. O todo el año caminé delicioso con esos zapatos. Pero sí voy a recordar que a la mitad del camino se me metió esa piedrita en el zapato y me estuvo molestando. Eso es lo que hacemos. Recordamos únicamente esas cosas y olvidamos, pero debemos nosotros enfocarnos siempre en las cosas positivas. Siempre, siempre debemos de enfocarnos en lo positivo para no olvidar. Y por eso Hashem, en algunas cosas, hay cosas en la Torah que Hashem nos dice, recuerda, por ejemplo, al Kol Mashe Asaleja Amalek. Hay que recordar lo que te hizo Amalek. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Pero Amalek hizo algo malo y debemos de recordarlo toda la vida, que fue el primero que atacó y se olvidó de la grandeza de Akadosh Baruj Hu, que nos hizo milagros. Entonces Hashem te está dando esa mitzvah, que no olvides esa cosa negativa, porque nuestra naturaleza es olvidar.
Y es un regalo que Hashem nos dio. El olvidar es un regalo. Imagínate que no olvidemos cuando alguien nos insulta. Imagínate que todo el tiempo estemos recordando ese dolor. Entonces, es un regalo, hay que agradecer, pero hay que aprender a ver nada más las cosas positivas de la vida, únicamente las cosas positivas de la vida. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Quiere preguntarme algo? En la pregunta adicional, cuando Yosef falleció, debían haber egipcios de la dinastía del faraón que debían recordar todo lo que hizo Yosef. ¿Por qué pasó ese olvido tan grande? Es exactamente lo que decimos, o sea, ¿cómo no recordaron? O sea, hay varios opiniones. Dicen que, como dije, dicen que o fue uno nuevo que regresó o fue uno que llegó, que era extranjero y no sabía, no reconoció totalmente nada de lo que había hecho Yosef, que es lo que más seguían, que era un faraón nuevo que no era siquiera de Egipto, era totalmente extranjero. Entonces se cortó toda la dinastía del faraón anterior. Exactamente. Son varias opiniones, pero esa es una de las opiniones más que se basan más, que porque no se entiende. O se les pusieron los humos a la cabeza y se sintieron amenazados porque el pueblo de Israel creció y se fortificó y tenía muchísima bendición y la gente amaba a Yosef. Entonces puede ser que también por ahí fue la cosa, que como vemos en algunos lugares, cuando el rey, como pasó con el rey David, por ejemplo. ¿Qué pasó con el rey David? El rey David estaba dentro del palacio y su hijo Absalom afuera les decía a todo mundo, el rey no puede atenderlos, yo estoy aquí para atenderlos. Y se empezó a ganar a la gente y en el palacio no sabían lo que su hijo estaba planeando, quedarse con el reinado. Y afuera él hablaba mal del padre diciendo que el papá no tenía el tiempo para atender a nadie, que estaba ocupado en otras cosas. Y él era el nuevo, que él iba a atender a todo mundo. Y fue de la manera que se ganó a la gente. Entonces, hay maneras de echarse al revés a la gente. Entonces, no sabemos exactamente lo que pasó, pero lo que se entiende y lo que nos dicen que fue eso, que era un faraón totalmente ajeno. Ok. Y la última pregunta, si se puede. Yosef dijo que llevaran los huesos a Israel, pero como lo metieron en un ataúd de plomo, no se pudo hacer eso. Entonces... Eso lo vamos a hablar la próxima clase de Besdat Hashem. Okay. Como todo lo que sucedió ahí. Okay, ¿alguien tiene algo más que decir? Porque tengo mi clase y tengo que cerrar. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Bueno, ok. Entonces, nos vemos aquí en el mismo canal a la misma hora la próxima semana. Los espero. Los quiero mucho. Un abrazo a la distancia. Que estén Gracias. bien. Otro abrazo desde por acá. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye.